Buenos días, mi nombre es Marcelo Dándolo. Bueno, el tema que me toca desarrollar es síndrome postrombótico, indicaciones y técnicas de repermeabilización. Vamos a empezar con un ejemplo. Es el caso de una mujer de 33 años con el antecedente de una trombosis venosa profunda que comprometió las venas poplitea, femoral, femoral común, ilíaca externa y primitiva en el miembro inferior izquierdo. Dicho evento sucedió hace 4 años, cursando el cuarto día posoperatorio de una apendicectomía. Recibió anticoagulantes orales por 6 meses. En estos 4 años fue presentando un aumento progresivo del diámetro del miembro inferior izquierdo, varices con aumento progresivo, varices suprapúbicas, lo que se denomina un palma fisiológico, después voy a desarrollar qué es esto, edema vespertino y claudicación venosa, es decir, un dolor que aumenta a lo largo del día. Si observan la fotografía van a poder ver la circulación venosa suprapúbica, que es una respuesta del organismo fisiológica para compensar la oclusión de la vena ilíaca izquierda, que drena el miembro inferior izquierdo hacia el miembro inferior derecho, pudiendo por colateralidad drenarlo en la vena femoral del lado derecho y así seguir su camino por la vena ilíaca primitiva derecha. Además pueden observar en la fotografía el aumento del tamaño del muslo del miembro inferior izquierdo. Entonces, ¿qué sospechamos? Sospechamos un síndrome postrombótico con compromiso del sector iliofemoral, por lo que les decía, esa circulación desarrollada, que tuvo una recanalización o parcial o nula. Para esto, entonces, con este cuadro clínico y esta sospecha, lo que pedimos son estudios complementarios. Primeramente, lo solicitado es el ecodoppler venoso de miembros inferiores para evaluar las venas del miembro inferior. Podemos tener en cuenta la resolución de las venas en la pelvis, que son malas en el ecodoppler, entonces conviene pedir algún otro estudio complementario, como puede ser una angiotomografía con tiempo venoso de abdomen y pelvis para evaluar el sector iliocavo, que en este caso es de sumo interés. Y como alternativa a una angiotomografía con tiempo venoso, podemos pedir una angioresonancia con tiempo venoso. Eso dependerá de cada centro, la facilidad para obtener un estudio u otro. En este caso tenemos una angiotomografía con tiempo venoso, y en esta angiotomografía ustedes lo que pueden observar es esta es la vena cava inferior. Acá está totalmente ocluida la vena ilíaca primitiva izquierda y la vena ilíaca externa, y lo que se observa es gran circulación venosa colateral, derivando la circulación por ramos de la hipogástrica, y en esta lo que observan es lo que veíamos clínicamente cuando observamos el paciente, que es esta circulación suprapúbica de venas que van de izquierda a derecha, drenando y salvando esta oclusión. Entonces, tenemos una oclusión venosa postrombótica del sector ilíaco, un paciente que se encuentra sintomático, y el tratamiento elegido sería el endovascular con angioplastia venosa con stent en la vena ilíaca, tanto primitiva como externa del lado izquierdo. Hacemos una flebografía y observan confirmando los estudios previos. Ustedes observan la circulación colateral, tanto a nivel por medio de las venas hipogástricas y ramas de la hipogástrica hacia el lado contralateral, como suprapúbico. Les voy a seguir, acá tienen venas suprapúbicas en este sector, toda esta tortuosidad, y estas son venas, ramas colaterales de la hipogástrica, todas drenando hacia el sistema ilíaco derecho para seguir a la cava. Lo que hacemos entonces es un abordaje bilateral por el lado derecho, pasando un catéter que está en la cava,
Y acá lo que se observa es que cuando quisimos tratar de repermeabilizar el lado izquierdo, vemos una extravasación de contraste. No hay que asustarse con esto, muchas veces pasa. Acá ya pudimos ingresar y por colaterales lumbares ascendentes vemos que a través de la vena hemiácigos y ácigos se drena a la cava superior. Esto es todo colateralidad que desarrollan los pacientes para compensar la obstrucción. Como es más gráfico un dibujo, acá tenemos un repaso de anatomía venosa normal. Acá tienen las dos ilíacas, la cava inferior, y observen que hay venas lumbares ascendentes, tanto a la derecha como a la izquierda. Acá tenemos la vena hemiácigos, acá tenemos la ácigos, y en esta paciente lo que ocurrió es que tenemos entonces una oclusión de la vena ilíaca primitiva y externa izquierda, con derivación suprapúbica y derivación a través de ramas ilíacas hacia el lado derecho. Y también tenemos a través de una rama de lumbares ascendentes, derivación a la hemiácigos y ácigos que drenan en la cava superior, que es lo que les mostré en el video previo. Después de insistir un rato, logramos repasar y repermeabilizar con una guía, es decir, una cuerda y un catéter, pasando por lo que sería el remanente de la vena ilíaca ocluida, y posteriormente colocamos stents, previo baloneo y colocación de los stents, y recuperamos el sector ilíaco como ven en el dibujo que se los grafiqué a la derecha. Entonces, lo que hicimos fue una angioplastia venosa transpercutánea exitosa con colocación de dos stents de grueso calibres, sin dejar zonas de lesiones sin cubrir. Siempre eso es importante porque si no son focos de retrombosis, y se observa la desaparición de las colaterales, y esto es el indicio del éxito, ya que implica que se ha vencido la hipertensión venosa, es decir, desaparecieron todas las colaterales porque ahora el flujo va por dentro de los stents con un buen calibre y drena el miembro afectado. Ahí tienen la imagen, ven que no hay colaterales y drena perfectamente hacia la cava. Este es el antes y el después de la paciente y lo que hicimos en el gráfico a la derecha. ¿Por qué tratar un síndrome postrombótico? Bueno, los síndromes postrombóticos con compromiso proximal desarrollan formas severas de insuficiencia venosa crónica. En las escalas de severidad clínica venosa son pacientes que desarrollan entre 14 puntos más menos 2.8. Son pacientes con muchos síntomas y síntomas severos. Pueden desarrollar edema postural, circulación derivativa compensadora y progresiva hasta la desaparición de la diferencia de las presiones que se ha generado por la oclusión, dermatitis ocre, fibrosis e incluso úlceras. Y también desarrollan lo que se denomina claudicación venosa, que es ese dolor que impide al paciente continuar con sus tareas habituales, que a diferencia de la claudicación arterial, que es inmediata cuando el paciente empieza a caminar, esta se produce en general a las 2 horas del paciente haber comenzado con sus actividades. Los síndromes postrombóticos pueden ser a causa de una trombosis en venas distales del miembro o en venas proximales del miembro. Cuando son venas distales, en general el paciente compensa mejor esa oclusión porque la derivación en el miembro es mucho más compensatoria, y en general ese paciente lo único que uno indica es un tratamiento del sistema venoso superficial que se torna insuficiente, o de las venas perforantes que se pueden haber tornado insuficientes. Es decir, que en algunos casos afenectomía, ya sea por un método de ablación térmica, como puede ser láser, radiofrecuencia o la cirugía convencional, o el tratamiento de perforantes también por radiofrecuencia, por FOAN o quirúrgico convencional, es suficiente para, digamos, llevar a ese paciente a un estado clínico más llevadero para su vida normal.
Cuando la trombosis se desarrolló en sectores proximales, como es el caso de la paciente que les mostré anteriormente, es decir, con compromiso de las ilíacas, en ese caso la severidad va a ser muy importante del síndrome postrombótico, con mucha sintomatología, y había dos opciones, una opción quirúrgica y una opción endovascular. La opción quirúrgica era la que se realizaba preferentemente hace unos años atrás, que era la cirugía de palma y esperón, que esta cirugía lo que hacía era derivar el flujo llevando la safena del miembro afectado, haciendo una anastomosis a la femoral contralateral. Es decir, que uno lo que hacía era generar un circuito del miembro afectado que tenía ocluida la ilíaca, llevando un bypass fémoro-femoral cruzado con la safena del mismo paciente. Esto tenía una efectividad que en general rondaba del 50%, 70% en el mejor de los casos, de permeabilidad a 5 años. Y el otro problema que tenía es que el calibre nunca era compensador de la obstrucción, con lo cual esos pacientes en general continuaban sintomáticos, es decir, continuaban con edema, algunos con úlcera, etc. Esta era la cirugía, es una cirugía que uno disecaba toda la safena del lado afectado y la anastomosaba a la femoral contralateral. En algunos casos, los pacientes, como el anterior que les mostré, desarrollan, como en esta foto, una circulación propia. El paciente fisiológicamente desarrollaba esto, que por eso le llamamos palma fisiológico, es decir, remeda esta cirugía lo que el paciente trata de hacer con sus propias venas. Pero tanto el palma quirúrgico como el palma fisiológico muchas veces no son compensadores de la obstrucción y el paciente continúa asintomático. Posteriormente, con el advenimiento de los procedimientos endovasculares, se reemplazó la cirugía de palma por procedimientos de angioplastia y colocación de stent venoso. Hay una serie muy importante que desarrollaron los doctores Niglen y Raju en Mississippi, en Estados Unidos. Ellos tomaron 982 miembros con obstrucciones crónicas no malignas de la vena femoral, ilíaca y vena cava inferior y colocaron stent. Lo que ellos vieron era que los resultados en cuanto a mortalidad era 0%, baja morbilidad, y los eventos postrombóticos después de colocar el stent también eran bajos, 1.5 los primeros 30 días y 3% a largo plazo. Es decir que vemos que la permeabilidad de los stents es buena. En las lesiones postrombóticas, que son el último renglón, lo que vieron es que la permeabilidad, la permeabilidad primaria era del 57%, la permeabilidad primaria asistida era del 80% y del 86% la permeabilidad secundaria. Esto es la permeabilidad sin ningún tipo de tratamiento, 57%, sin ningún tratamiento posterior. Esa permeabilidad, cuando el paciente desarrolla alguna estenosis en el stent, se hacía un nuevo baloneo, en lo que se llama permeabilidad primaria asistida, 80%, y si ese stent se ocluía, se lo volvía a reabrir y tenían una permeabilidad del 86%. Es decir que las permeabilidades son buenas, son mucho mejores en los casos de que no son postrombóticos, que son los valores que tienen arriba. Estos serían lesiones ilíacas no trombóticas, son solo compresivos, lo que se denomina síndrome May-Turner. Pero en los postrombóticos, que es el caso que nos ocupa hoy, la permeabilidad es un poco menor de los procedimientos endovasculares, pero siempre superior a los procedimientos quirúrgicos y con una compensación del miembro mucho mejor, porque el calibre que se logra es mejor. Tanto es así que hoy en día en las guías, tanto en la americana como en las latinoamericanas, para las obstrucciones crónicas de la vena ilíaca se recomienda stent venoso para mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, y esto tiene un nivel de evidencia 1A.
Los síndromes postrombóticos con compromiso proximal siempre tienen una gran repercusión a largo plazo, por eso es que es conveniente tratarlos. Esto es algo muy viejo, es de Bauer de 1942. Esto está tomado del libro de Rutherford de cirugía vascular. Y vemos que la incidencia de dermatitis de estasis a 5 años después de ocurrida la trombosis es de 45%, a 10 años de 72% y más de 10 años 91%. En tanto que la incidencia de úlceras a 5 años es del 20%, 52% a 10 años y 79% a más de 10 años. O sea que la repercusión clínica después de una trombosis es segura y es alta. Las imágenes típicas de los síndromes postrombóticos que uno observa en las flebografías, tenemos algunos patrones comunes que son la estenosis de Rokitansky, que es un desfiladero que se genera después de la trombosis, que es la primera imagen que tienen acá a la izquierda, en el cual no hay colateralidad y solo tiene un estrecho desfiladero por el que tiene un flujo mínimo de sangre. La oclusión crónica total, que es el caso que yo les mostré primariamente, en el cual falta totalmente el eje ilíaco del lado izquierdo en este caso, y la circulación se deriva hacia el lado derecho para sortear el obstáculo. Y recanalizaciones parciales en el cual la vena puede quedar con cinequias, trabéculas, pero igual va a tener un flujo de muy menor debido a esa secuela postrombótica. ¿Cuándo tratar un síndrome postrombótico? Bueno, en general una vez establecida la trombosis, las guías nos hablan de 6 meses a 1 año de tratamiento anticoagulante. Al año de trombosis venosa profunda proximal no recanalizada ya justifica el tratamiento endovascular para evitar lo que les hablé de esas formas severas de insuficiencia venosa crónica, lo que se denomina un síndrome postrombótico ya instalado y florido. Para evitarlo, al año ya podemos tratar esa trombosis. ¿Y hasta cuándo la podemos tratar? Bueno, no hay un límite de tiempo hasta cuándo podemos tratar. Incluso hemos tratado pacientes que tenían 25 años de ocluidos. Igual recanalizamos las ilíacas y el paciente clínicamente tiene una mejoría. Les voy a presentar un segundo caso ya para ir terminando. Un varón de 29 años que desde la infancia presenta varices en miembros inferiores, abdomen y tórax. El diagnóstico en realidad, el diagnóstico presuntivo era el de agenesia o aplasia de la vena cava inferior, y en la adolescencia el paciente presenta claudicación venosa, varicocele, dolor pélvico y dolor lumbar. Esta era la imagen del paciente. Observan que ambos miembros están edematizados con varices en ambos miembros y gran circulación en el abdomen, gran circulación superficial, compensando lo que presumíamos una agenesia o oclusión de la cava. Acá tiene un estudio de tomografía que la verdad que muchas veces, si no son perfectamente realizados, no está bien realizado el tiempo venoso, confunde un poco y no es claro en este caso. Sí se observa claramente la circulación superficial, pero en lo que es el sistema venoso profundo no podemos determinar bien si hay algún remanente de cava o no en estas imágenes. Acá tenemos el estudio flebográfico y ven la circulación superficial tratando de sortear, que derivan en ramos intercostales. Acá tenemos ya catéter en la femoral del lado derecho y catéter en la femoral del lado izquierdo. Observen circulación lumbar ascendente y no se observan remanentes de ilíaca o de cava. Y pudimos a través de lumbares ascendentes llegar a esto, que lo que nos deja ver es un remanente de alguna vena que deriva en la hemiácigos y termina en el tronco innominado. Observan cómo va a terminar arriba. Acá la observan que termina en el tronco innominado.
Y lo que sospechábamos entonces era una oclusión total de la vena cava y ambas ilíacas. No sabíamos si era una agenesia total o si era una trombosis. Hicimos un abordaje combinado, en este caso también desde la yugular, y observa que hay un remanente de cava inferior, por lo menos en el sector suprarrenal. Y desde abajo pudimos empezar a canalizar después de bastante trabajo. Estos procedimientos a veces duran 3 horas, 4 horas, y podemos llegar casi a unirnos con ese remanente de cava. Pudimos lograr pasar guías y ahora no teníamos duda que esto había sido una trombosis en la infancia. Este paciente había sido canalizado recién nacido y esto era una trombosis, y vemos que pudimos pasar guías por ambas ilíacas y la cava y llegar hasta la aurícula. Empezamos a poner desde la aurícula stent hacia abajo. Y este es el procedimiento terminado, donde pusimos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 stents en total, para digamos, rehacer un árbol cavo ilíaco. Entonces este era el cuadro inicial del paciente, y acá el cuadro posterior con la resolución del caso. Esta es la previa y el post. Observen cómo desapareció la circulación colateral, y yo les decía que cuando uno logra esa desaparición de la circulación colateral es que logró vencer la hipertensión venosa y el paciente está drenado por donde debe. Bueno, eso era lo que les quería contar de este tema. Espero, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Les brindo mi mail, es madándolo todo junto @gmail.com. Muchas gracias.